Buenas amigos, iniciamos su programa Pensamiento Global. Saben ustedes que nos estamos transmitiendo por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 a 12 del mediodía, pero saben ustedes que nos pueden seguir por todas las redes sociales, de manera en vivo, de forma diferida, por YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y las demás redes sociales. De tal manera que es un placer para nosotros iniciar esta jornada de hoy y este conversatorio que vamos a estar con ustedes en el día de hoy. Doctor. Bueno, un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes. Un reencuentro, porque cada semana, cada día que pasan después de este martes, es un día más de espera para estar con ustedes y compartir nuevas ideas, nuevas ilusiones. Ese especie como de mundo pequeño que uno se hace, como que por ahí quiero caminar o para allá quiero ir. Bueno, de verdad que encontrarnos con ustedes es de nuevo encontrarnos con la misma vida y con las mismas ilusiones y sobre todo el camino hacia la felicidad. Bueno, doctor, usted sabe que de hecho estuvimos reunidos este fin de semana, y de hecho dentro de las cosas que conversamos estuvimos hablando con relación al programa. Nosotros nos reunimos para muchísimos otros temas, pero uno de los temas que tocamos fue precisamente el abordaje nuestro en el programa de Pensamiento Global, y de alguna forma nosotros nos hemos ido convenciendo que un gran aporte que nosotros le podemos hacer a la sociedad dominicana es poder abordar temas a profundidad, temas de carácter educativo, pero que se puedan manejar a profundidad, y de alguna forma nosotros tenemos la idea de, para los próximos meses, empezar a tocar una serie de temas más orientados a profundizarlo y que le sirvan a la población para su reflexión y para toma de decisiones en sentido general a nivel de su vida personal, familiar, laboral, pero que podamos abordar temas y que lo podamos tocar con cierta profundidad y que la gente le pueda sacar provecho, y tal vez un poco limitarnos tal vez un poquito menos a los comentarios de información del día a día, porque nosotros sabemos que al final aquí hay muchos programas que abordan temas de información de la cotidianidad y que son más que suficientes como para poder abordar esos temas. Sin embargo, nosotros hemos entendido que el programa nuestro, y que ya lo habíamos definido en algún momento, pero darle una orientación mucho más a tocar temas a profundidad. Y el mismo tema pensamiento global nos invita, nos provoca, nos conduce a este tipo de programa. No solamente nosotros tocar, decir por ejemplo que Putin visitó a Corea del Norte es un tema de mucha importancia. Sin embargo, bueno, eso pasa rápidamente. Quizá la profundidad del tema sería estudiar un poquito en profundidad por qué razón Putin visitó a esa figura de Corea del Norte y por qué razón Corea del Norte lo recibió, y hacer un estudio más profundo de eso, socioeconómico, político, hasta incluso desde el punto de vista también de la guerra como tal, y qué impacto tiene eso en medio de una guerra, todas esas cosas. Entonces se trata de que nosotros nos detengamos, porque la vida no es así. La vida no es rápida, también la vida es detenerse para uno reflexionar los pasos que da y sobre todo detenerse en los pasos que dan los otros para ver por qué lo dan, y entonces nosotros asimilar, después de saber por qué lo dan, nosotros buscar la manera, orientarnos con ustedes, porque también lo vamos a poder pedirles a ustedes que también nos indiquen qué tema ustedes entienden que podemos tratar aquí a profundidad. No Pedro y yo solamente, buscando también un tercer invitado, de gente que también conozca a profundidad. Bueno, de eso se trata esta nueva idea. Mira, doctor, en ese contexto, nosotros en el día de hoy, porque posiblemente para los próximos programas, nosotros no somos expertos en todos los temas que podemos abordar en el programa. Vamos a tener, como hemos tenido en otras ocasiones, especialistas en temas específicos, pero que también esos temas los podamos abordar a profundidad. En el día de hoy específicamente nosotros vamos, y lo podemos tratar nosotros dos, porque de alguna forma tenemos información respecto a lo que vamos a hablar, que tiene que ver un poco con todo el enfoque de la reforma. En términos globales, de las reformas que se están planteando en el país, en términos generales, y que ha sido iniciativa básicamente del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Abinader,
hablarlo en términos globales inicialmente, pero centrarnos posteriormente en lo que es el enfoque de la reforma específicamente para el sector educativo. O sea que mira que nosotros, imagínense, hoy se han propuesto alrededor de 10 reformas. La fiscal, la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma vinculada al tema de electricidad, la reforma fiscal, o sea, hay 10 propuestas de reforma en términos generales. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un abordaje global de esas reformas, no en términos de tocarla una a una de cada una de ellas, sino de ver el enfoque de lo que es un proceso de reforma en un estado como el nuestro, y después particularmente centrarnos en lo que puede ser el abordaje de la reforma educativa. Bueno. Doctor, ¿usted tiene algunas ideas respecto al abordaje inicial global que el gobierno ha estado proponiendo respecto al tema de las reformas? Sí, ustedes saben que el presidente Luis Abinader, desde el principio, usó un término que él quiere ser un presidente reformador. Bueno, reformador significa insuflar cambio en la sociedad a partir de sectores concretos que uno entiende que deben ser modificados su estructura interna, tanto desde el punto de vista institucional, legal, funcional, etc. Bueno, entonces voy a mencionar las reformas, sí, rápidamente, para que nos detengamos después en otro segmento más detenidamente. Las reformas que ha planteado el presidente, y por supuesto esto es fruto también, algunas de ellas, de la Estrategia Nacional de Desarrollo que planteó reformas para la República Dominicana. Una primera reforma que ya está, ya es un hecho, un pacto eléctrico, fue la cuestión del sector eléctrico. Recuérdense que se planteó y está, ya es un hecho, ¿verdad? El que la CDEE desaparezca como tal y el Ministerio de Energía y Minas sea precisamente el sustituto. Y recuérdense también que se eliminó la UERS. La UERS es la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, que hace unos ya alrededor de un año y más, casi 2 años me parece que fue eliminada. La idea evidentemente era que el servicio fuera de más calidad, más competitivo, que se ampliara la cobertura, esa es la idea. Evidentemente, debo decirle que esos ideales, esos propósitos, no se han cumplido, evidentemente. Otro tema, otro sector es el sector agua, que a mí me apasiona mucho ese tema y de verdad que es un tema que sumamente es importante para todos nosotros, porque de lo que se trata es que la población toda tenga agua y que haya un sistema de tratamiento de las aguas, especialmente las aguas residuales, y la tecnificación del sistema también de riego. Todo esto hay que variarlo en República Dominicana, ¿no? Yo creo que solamente el contemplar nuestro barrio marginado y la escasez de agua que hay, solamente eso nos invita a nosotros a decir que el sector agua tiene que ser reformado. Y que es curioso, Pedro, yo me encontré con un sector que tiene 2 millones de habitantes en México, que me extrañé. Dije yo, pero también aquí. Me extrañé. Entonces, lo que me dijeron ellos: nosotros tenemos un mes que no recibimos una gota de agua. Es una señal de que el mundo está, el ser humano ha destruido el ecosistema que garantiza la estabilidad del agua. Bueno, otra reforma muy conocida y muy importante para la República Dominicana es la reforma de la Policía Nacional. De lo que se trata es una transformación estructural de la Policía Nacional para combatir la delincuencia y hacer una policía más cercana a la comunidad, una policía desde el punto de vista legal más entendible. Bueno, igualmente la modernización del Estado. Yo quisiera, Pedro, que nos detuviéramos en ese detalle, porque encontré leyendo sobre los pasos que ha dado este gobierno en ese tema de la modernización del Estado. Y quiero dejar el tema de educación, que hay unos logros en esa área para cuando lo tratemos, pero evidentemente hay otros en otras áreas como salud, por ejemplo, e incluso para sacar un número de servicios de seguridad social de un niño, por ejemplo, eso era un mundo, una preocupación, mucho trabajo que daba. Sin embargo, ya eso ya ha cambiado mucho. Y ustedes saben muy bien que en la medida que un gobierno moderniza el Estado, en esa misma medida también vendrán las inversiones.
y las facilidades, ¿no? Bueno, pero otro sector es el sector de salud y la seguridad social, el sector transporte, el esfuerzo que se ha hecho también es otra área. Ese es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho y que debo decir muchas cosas sobre eso, pero lo único que tengo que decir es que esa es una gran tarea que tenemos de la reforma del sector transporte, porque debo decir que la ley 6317 no ha resuelto. Incluso yo creo que muchas cosas que se pusieron en la ley y que también en algunos reglamentos se pusieron simplemente para ponerlo, pero no para cumplirlo. Porque una cosa es que usted escriba los diferentes capítulos de una ley y después viene lo más importante, que es el cumplimiento de eso, ¿no? También la transformación digital es otro tema. La reforma fiscal integral, ese es un tema que vamos a traer una persona aquí nosotros para que la compartamos. La reforma fiscal es un tema sumamente importante, digamos que es el tema más provocativo ahora mismo. La reforma laboral, propiciar un consenso para revisar y transformar el marco regulatorio de esta área que rige el empleo, el trabajo, la seguridad social es también sumamente demandante. Y bueno, otro sector es el sector hidrocarburos. No se nos olvide que la transformación de la matriz de combustible del país y reducir también la contaminación, propiciar también mayor eficiencia en el sector y producir importantes ahorros en la divisa, es uno de los propósitos de la reforma del sector hidrocarburos. Y bueno, hay, digamos, temas sumamente urticantes, provocativos, como es la reforma entre la transparencia y la institucionalidad. Recuérdense muy bien que el Ministerio Público y también el sector, la Cámara de Cuentas, es una de las demandas que ha hecho el presidente, ha anunciado, pero también que el pueblo dominicano está demandando. Y finalmente quiero detenerme en la reforma constitucional, que es un tema, el presidente de la República ha planteado, con dos temas principales, uno de cara a la independencia del poder del Ministerio Público y también de cara a ponerle un candado a las aspiraciones reeleccionistas de los presidentes. Bueno, hay otras leyes, Pedro, y queridos amigos, pero básicamente esas son las reformas, pero básicamente hemos mencionado las principales que el presidente Abinader desea plantear. Claro, el doctor Antonio acaba de plantear un poco el conjunto de propuestas de reforma, que son iniciativas del Poder Ejecutivo. Nosotros en el próximo segmento, porque ya tenemos que ir a una pausa, vamos un poco a abordar el tema del enfoque y el abordaje de esa reforma, pero nos vamos a centrar posteriormente en la parte de lo que tiene que ver con la reforma educativa. Así que nos vamos a una pausa y continuamos con nuestro programa. Transporte RAS, especializados en documentos, valijas y bultos. Presidido por Reinaldo Sánchez, presidente. Estamos ubicados en la calle Benigno Filomeno Rojas, número 307,
Residencial Universitario, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-689-7925. También en la calle Salvador Cucurullo, número 100, Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-582-2549. Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Amigos, continuamos con su espacio Pensamiento Global. Saben ustedes que nos transmitimos por RNN, Canal 27, y por todas las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, asimismo Pensamiento Global TV. Doctor, mire, como usted acaba de alguna forma enlistar y narrar el conjunto de propuestas de reforma que ha sido iniciativa básicamente del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Abinader, a mí me interesa un poco, además de ver ese listado que usted acaba de mencionar, ver un poco, porque a mí se me preocupa como el enfoque, el abordaje de cómo se hace o se debe hacer una reforma. Y voy a hacer algunos planteamientos, no significa necesariamente que uno tenga la razón en ese sentido, pero a mí hay cosas que me preocupan. Mire, yo recuerdo, y voy a buscar la fecha exactamente, porque, fue el 18 de agosto del 2021. 18 de agosto del 2021. El presidente hizo un discurso con motivo de su primer año de gobierno. Y en ese año no anunció 10. Se anunciaron, y recuerdo perfectamente porque yo estuve participando en una de esas propuestas de reformas, se plantearon 16 reformas. Y si le listo rápidamente, la reforma del agua, calidad educativa, electoral, eléctrico, fiscal, hidrocarburos, laboral, medio ambiente y cambio climático, reforma y modernización de la administración pública, política exterior, inmigración, salud, seguridad ciudadana y reforma policial, seguridad social, transformación digital, transparencia e institucionalidad y transporte. 16 reformas. Hoy creo que son 10. Bueno, sí, más o menos 10 o 12 reformas. En ese momento eran 16 propuestas de reforma. Al final, recuerdo que se hicieron unas mesas de trabajo y se grabaron esas mesas de trabajo por temáticas. Se invitó sobre todo a los partidos políticos, aparte de la sociedad civil organizada. Se iniciaron una mesa de trabajo. Todo se trancó porque inicialmente, sobre todo los partidos de oposición, entendían que esas propuestas de reforma debieran ir acompañadas de una propuesta de ya temática y de contenido de esas propuestas mismas. O sea, que no solamente mandaran los títulos de las reformas, sino que mandaran el documento de propuesta del gobierno de respecto a lo que se debe hacer en cada una de esas reformas. Y al final eso no pudo prácticamente prosperar. De todas formas, uno está consciente que aunque no se hicieron las reformas con ese enfoque en ese momento, el gobierno yo creo que ha venido trabajando en muchos de esos temas. Y cuando uno analiza en todos esos temas, no tal vez con un enfoque de transformación y de cambio profundo, pero sí que digamos que se ha venido trabajando en el tema del agua, en el tema de medioambiental, creo que la que más prosperó fue la reforma electoral, donde se hicieron modificaciones al Código Laboral y de régimen electoral, y naturalmente con mucha deficiencia, porque al final hoy todavía estamos discutiendo la pertinencia o no de esa misma reforma en sentido general. Ahora bien, mire, ahora en este año, creo que de todas esas reformas, las reformas que hay dos reformas que son las que han tenido mayor, incidencia en los medios de comunicación, que son la reforma constitucional, donde el gobierno prácticamente ha planteado dos aspectos específicos: la reforma a la Constitución de cara a que ponerle mayor nivel de candado para no favorecer la reelección del presidente que tenga en el poder, fuera ya de los periodos que están establecidos, y lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Ahora, si usted me pregunta, le digo, mire, a mí me preocupa mucho todo este tema, porque dice, ¿por dónde se debiera empezar una reforma? Incluso, déjeme decirle, lo tengo aquí, porque incluso una de las reformas que no aparece en ese listado
es la reforma que tiene que ver con la propuesta para duplicar el Producto Interno Bruto de República Dominicana al 2036. Esa ya es un decreto. Hay un decreto. Un decreto, Y se creó una comisión. El decreto meta. Así es, meta al 2036 y todo el tema es duplicar el Producto Interno Bruto. El del Producto Interno Bruto nuestro en estos momentos son alrededor de 120,000 millones, 120,000 y pico millones de dólares. Y duplicarlo sería llevarlo al 2036 a 240,000 o 240,000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Bueno, lo menciono ahora porque eso es parte de todo lo que se está barajando en este sentido. Pero yo digo, a mí no quiero tocar esos temas en ese enfoque particular. Lo que me preocupa es el enfoque y la manera como nosotros abordamos el tema de la reforma. Y yo le voy a decir, si a mí alguien me preguntara, bueno, pero una reforma de un gobierno, de un Estado, sobre todo de un Estado, ¿por dónde debiera empezar la reforma? Mire que aquí se está haciendo mucho hincapié, y sé que porque hay mucha presión de los organismos internacionales, con respecto a la reforma fiscal. Pero la reforma fiscal es para poder abordar el tema del ingreso, gasto y financiamiento del Estado. Ingreso, gasto y financiamiento del Estado. Eso es lo que en términos concretos se denomina reforma fiscal, por el lado monetario y por el lado tributario. Porque se entiende que nosotros tenemos, doctor, un déficit todos los años de alrededor de 231,000 millones de pesos. Eso es casi 2 puntos y algo del producto, casi 3% del producto, de déficit del Producto Interno Bruto. Eso es, en otras palabras, estamos invirtiendo y gastando más que lo que nos ingresa. Y todos los años son igual a una familia. Si tú ganas 100 pesos y tú gastas 130, pues ahí tiene un déficit de 30 pesos todos los meses. O si lo multiplica por año, será ese monto. Pero nosotros tenemos un déficit de alrededor de 231,000 millones de pesos al año. Y tenemos que resolver eso, pues significa que estamos invirtiendo y gastando más que lo que nos está ingresando. Y entonces se ha planteado el tema de la reforma fiscal. Pero yo siento que incluso nosotros podemos estar desperdiciando un tiempo importante, igual que para mí se desperdició el tiempo desde 2021, cuando se plantearon esas 16 reformas que no pudimos prácticamente hacer ninguna más que la electoral. Y volvemos de nuevo a plantear todo un tema de reforma, yo siento que sin abordar conceptualmente lo que debe ser esa reforma y se plantear el orden en que esas reformas se deben establecer. Si alguien me preguntara, yo no empezara por la reforma fiscal, aunque yo sé que eso es un problema grave. ¿Tú sabes por qué yo no empezara por la reforma fiscal? Porque esa reflexión de la reforma fiscal, lo que nos está diciendo ahora mismo, hoy, y posiblemente para el año próximo, los próximos años, nosotros tenemos un déficit de 231,000 millones de pesos. Pero si nosotros hacemos reforma en el sector salud, oye lo que le voy a decir, doctor, si hacemos reforma en el sector salud, educativo, medio ambiente, el tema del Estado dominicano, pero ¿quién dijo que el déficit es de eso? Que son 231,000 millones. O sea, ¿cómo nosotros calculamos lo que necesitamos como ingreso para tener equilibrio fiscal cuando no hemos analizado cuánto nos va a costar la reforma en los otros ámbitos del Estado? No sé si usted me entiende el punto. Sí, o sea, la reforma implica también invertir. Bueno, puede ser buscar más recursos, reducir más recursos, pero no sabemos ahora mismo si ese es el déficit real de 200. Ese déficit es el déficit que tenemos hoy con el estado de situación actual. Pero si se están planteando 10 reformas más que usted le acabó de enlistar, la eléctrica, la de salud, la educación, oye, el déficit es ese. Si reformamos y determinamos realmente cuánto nos cuesta la salud, mantener una salud que mejore la calidad de vida de la gente, cuánto nos va a costar la educación. Hoy no sabemos si una educación de calidad real, con todas las transformaciones y el cambio que hay que hacer ahí, cuesta el 4% del Producto Interno Bruto, pero no sabemos si en materia de salud las transformaciones, por lo déficit que hay en el sistema de salud, no es el 2.8% del Producto Interno Bruto. No sabemos si la reforma en el sistema de transporte nos cuesta lo que nos está costando hoy. No sabemos si la reforma en materia de seguridad ciudadana nos cuesta lo que nos está costando hoy. Es decir, estamos planteando una reforma fiscal sin tener como base la reflexión de todo lo que implica las demás reformas que van a tener un impacto en la reforma fiscal. A mí eso no me hace sentido. Eso es como que nosotros empecemos, para decirlo en términos, y la gente lo entiende en términos más sencillos, empecemos haciendo un presupuesto sin saber para qué lo estamos haciendo. Por eso lo que tú me planteabas, el abordaje es importante, porque como tú abordas un tema como ese. Yo recuerdo muy bien que uno de los planteamientos, o el principal planteamiento
que hacía el presidente Abinader después de la propuesta de las reformas era que él iba a convocar a los sectores, al liderazgo nacional, para ventilar, ver, digamos, llegar al mayor consenso en estas reformas. Y evidentemente invitar, convocar, incluir al sector, a los sectores, a todos. Fíjense que los sectores son muy amplios. Por ejemplo, Pedro hablaba de transporte. Tú convocas al sector de transporte a una reflexión de fondo, no a hablarle a ver cuántas guaguas le toca a fulano y a perencejo, que es lo que a veces algunos transportistas plantean, porque ese no es el tema, ¿no? De cuántas guaguas te toca, sino cómo resolver el tema. Evidentemente, yo conozco un poquito el sector transporte y la verdad tengo que decir que la inversión es grande la inversión para resolver el sector transporte. Porque recuérdate que en ninguna parte del mundo, yo creo que yo me he movido alrededor de 40 países en mi vida, y donde yo no he encontrado en ninguna parte del mundo, yo he encontrado con que el sector transporte, digamos, económicamente sea autofinanciable. No es posible. Tiene que el gobierno subsidiarlo, evidentemente. Y el subsidio implica no solamente el mantenimiento de las unidades que llegan, sino también comprar esas unidades muchas veces. Bueno, el hecho es que eso que plantea Pedro, yo creo que es importante irnos a la raíz del problema, ¿no? A la raíz. Mire, el área educativa, por ejemplo, eso es un mundo. No me diga a mí usted que con 4% usted va a resolver eso. No, lo que pasa es que si me dan 4, tengo que gastar 4, evidentemente, y me planifico para 4. Pero y tú te metes salud, váyase allá a la línea noroeste, váyase allá al sur profundo, y se da cuenta que hay muchas cosas que faltan todavía para resolver problemas de salud. Y no se diga también a la reforma policial y la reforma a todos los niveles, plantear el tema también, el tema salarial. O sea, es un mundo que nos toca todavía. Y trabajar en proyección, o sea, yo estoy mirando ahora la reforma fiscal, ¿no? Entonces, tengo que proyectarme. ¿A cuántos años? Bueno, proyectarme a cuánto, pero serían como a 20 años, ¿verdad? Para no hacer una reforma fiscal a los 4 años. ¿Cuántos años hace que nosotros hicimos reforma fiscal? No, fue el gobierno de Leonel que lo hizo, ¿verdad? Nosotros no hemos hecho reforma fiscal, hemos hecho reforma tributaria parcial. Parciales. O sea, eso fue como en el año 2000. Sí, creo que 2009 hubo 9, por ahí, 8, 9. Se han hecho parches, digamos, de reforma y son más de carácter tributario. Creo que fue en el segundo gobierno de Leonel Fernández. Sí, más por el nivel, ver la reforma tributaria más por el nivel de ingresos que por el nivel de gasto. Ya, y cuando se habla hoy de reforma integral es ver un poco toda la parte de ingresos, gasto y financiamiento y verla de forma integral. Ahora, vuelvo al punto, y es que lo que yo estoy intentando plantear es que no me hace mucho sentido la manera como se está enfocando y abordando todo este tema de la reforma. O sea, a mí no me hace sentido. Yo entiendo la presión que hay con la reforma fiscal, porque es una demanda, incluso más que una demanda nacional, prácticamente una demanda de organismos internacionales. Porque se están dando cuenta, nosotros estamos acumulando déficit, que lo estamos resolviendo con endeudamiento. Y nuestra capacidad de endeudamiento nos empieza a limitar. Y los organismos, evidentemente, empiezan a tener cierta preocupación porque eso no puede ser insolvente en un momento determinado y no cumplir con los compromisos del pago de esa deuda a nivel de los intereses y de capital que hay que pagar. Esa es la preocupación. Ahora bien, y nosotros, esa reforma que viene siendo demandada prácticamente de la segunda gestión de gobierno de Balaguer de los últimos 10 años, que se ha venido presionando, nosotros le hemos venido postergando porque ningún gobierno ha querido arriesgar capital político por las implicaciones que tiene para la población y lo que eso puede impactar de forma negativa en la calidad de vida de la población. Y por eso todos los gobiernos que suben al poder la postergan, porque nadie se quiere comprometer y el capital político que ha ganado un proceso electoral determinado no lo quieren invertir, afectando con esa reforma lo que puede ser el bienestar y la calidad de vida de la gente. Y por eso la han postergado. El presidente ahora ha planteado, mire, como yo no me voy a reelegir en el 2028, entonces vamos, además los sectores económicos del país, los organismos internacionales, multilaterales y bilaterales han estado presionando para que esa reforma se haga. Ahora, no me hace sentido que si alguien me preguntara a mí, la discusión no la empezara por la reforma fiscal, yo empezara por discutir y cuantificar
¿Cuánto nos cuesta transformar este país en todos los ámbitos y en toda la política que eso implica? Para después decir entonces qué tipo de reforma fiscal necesitamos realizar. Pero Ese es mi enfoque. Hay una Ese es mi pregunta que enfoque. hay que hacerse. Bueno, ya la pausa. Sí, no, Vamos a la pausa. Continuamos ahora. Hacemos la pregunta en el próximo segmento. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa. Pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Transporte RAS, especializados en documentos, valijas y bultos. Presidido por Reinaldo Sánchez, presidente. Estamos ubicados en la calle Benigno Filomeno Rojas, número 307, Residencial Universitario, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-689-7925. También en la calle Salvador Cucurullo, número 100, Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-582-2549. Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Amigos, continuamos con su espacio Pensamiento Global. Saben ustedes que nos transmitimos por RNN, Canal 27, y que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, asimismo Pensamiento Global TV. Antes de todo, usted tiene una pregunta, pero para cerrar esta parte y ver la pregunta que usted tiene en ese sentido, lo que quiero es decir, miren, yo creo que nosotros tenemos que repensar un poco este enfoque de la reforma de forma lógica. Yo no puedo pensar en cuántos recursos necesito sin saber lo que necesito, lo que voy a hacer con esos recursos. Y eso es lo que me parece a mí absurdo. Y a mí me preocupa que metamos al país en todas estas reformas, la constitucional, la fiscal, la eléctrica, la de seguridad, todas esas reformas, transporte, etcétera, etcétera, sin dar una discusión seria de las transformaciones que este país necesita para saber cuánto nos cuesta este país y cómo vamos con ese país a impactar en la calidad de vida de la población. Ese para mí es el tema, que yo siento que estamos como poniendo los caballos detrás de la carreta. Es decir, y entonces es como, bueno, nosotros necesitamos duplicar el Producto Interno Bruto de 120 mil millones de dólares a 240 mil o 245 mil. Bueno, pero es que nosotros tenemos que saber para qué están esos recursos. Y naturalmente sabemos que tenemos déficit en toda esa política pública que encarnan los propios ministerios del Estado y del gobierno, pero tenemos que hacer la propuesta de reforma primero, hacer cuánto nos va a costar esa reforma, para después, incluso para mí la reforma fiscal fuera la última reforma que debiera hacer y no la primera. Bueno, te voy a decir una cosa, sabes que existe el país de las maravillas, y eso yo estoy buscándolo, el país de las maravillas. Entonces, hay dos preguntas que entran aquí. La primera pregunta es, ¿habrá estudiado, tendrá, porque esa área del gobierno yo no la conozco, realmente no la conozco, y honestamente no la conozco? ¿Habrá el gobierno estudiado de manera tranquila, sosegada, con los principales cerebros del gobierno en el área
económica, en el área tributaria, en el área de fiscalización, o sea, con los expertos. Se habrá creado una comisión de expertos para valorar esto que plantea Pedro, ¿no? Valorar la posibilidad de que puedan sentarse a estudiar la posibilidad de reformas para después desembocar en una reforma fiscal. Es una pregunta primera. Y una segunda pregunta. Señores, estamos en República Dominicana y a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención de que esos discursos tan elegantes, tan bonitos, tan preciosos de algunos políticos y algunos empresarios y algunos religiosos y algunos sindicalistas y algunos sectores, en fin, cada uno, ¿verdad? La mejor homilía es la de un cura entusiasmado en un altar, ¿verdad? O de un pastor anunciando que el Señor vendrá, o de un empresario anunciando que su empresa es la floreciente, o un político anunciando. Pero la pregunta básica de fondo que yo me hago es, ¿está el país, República Dominicana, preparado para sentarse con un presidente, sentarse en una mesa con el presidente, valorar, estudiar a fondo, como plantea Pedro, valorar y estudiar a fondo? Primero, señores, tenemos este mundo. Yo sé que ustedes son buenos, no quieren crearle traumas a este país. Vamos a una reforma constitucional y vamos a ponerle candado a esto. Y yo no digo que el candado sea 4 años, 8 años. Ponerle candado. Yo, por ejemplo, yo planteo que sea de 5 años. Yo planteo, ya a partir de ahora, ¿no? Porque ya la Constitución, que sea de 5 años. 5 años y 5 años. O 6 años solamente. Y hay candado. Pero bueno, ese planteamiento que yo hago y que yo creo mejor, porque que 4 años se diluye muy rápido. Y después 4 años más, como que bueno, el corte mismo te crea un trauma, un problema. En las elecciones mismas ya te crea un problema. Oye, planteámoslo por 6 años, unas elecciones y ya cerrado, como México. México tiene 6 años, ¿verdad? Entonces, miren, esa es la pregunta que yo me hago. Recuérdense que el presidente Abinader llamó a una conversación, a dialogar a los precandidatos presidenciales. Quizá debió llamar a los presidentes de los partidos por ese prurito que tienen algunos de que debió ser a mí y no al candidato presidencial que tiene menos feeling que yo. Bueno, pero ¿qué pasó con uno de ellos? Le hizo, bueno, ¿cómo se llama eso? Le hizo eso mismo que usted está pensando. O sea, no participó en la reunión. Y primero tenía una gripe que yo nunca se la creí. Y después de la gripe, cuando Abinader viajó a Roma, a Europa, se reunió el comité y tampoco, entonces la reunión no se dio. Entonces me pregunto yo, este liderazgo que tenemos nosotros, agiotista, oportunista, que lo que quiere es el poder para vanagloriarse del poder y destruir los estamentos del país, me pregunto, ¿está preparado el país para ese tipo de conversación? Mire, a mí me gustaría que sí que ocurriera, y más con un presidente que ya no se va a reelegir. Ojalá ocurriera, porque eso es lo que queremos. A mí me gustaría vivir en un país estable, un país donde la gente no tenga que estar bregando para conseguir una fundita. Óyeme, yo a veces paso frente a la Máximo Gómez y veo en un servicio médico que hay por ahí, veo, señores, a las 12 del mediodía, gente esperando un turno en terrete de sol, como decimos nosotros. Oye, esperando, eso no es justo. Entonces, este país hay que descomponerlo, hay que buscar la manera, hay que transformarlo totalmente. Y yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hace de fondo Pedro. Ahora, el liderazgo político, social, empresarial, etcétera, ¿estamos preparados para eso? Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Quizá, Pedro, la primera reforma que hay que hacer, ¿sabe cuál es? La reforma del capital humano, una reforma profunda del ser humano, en cuanto a lo ético, en lo patriótico, lo demás. Oye, habría que volver a eso, ¿eh? Yo diría ponernos de acuerdo inicialmente en el enfoque que le vamos a dar a la reforma, ponernos de acuerdo en el enfoque que le vamos a dar a la reforma y el abordaje metodológico de esa reforma. De hecho, antes de empezar a proponer reforma específica, el primer acuerdo debió ser discutir qué tipo de reforma que necesitamos y cómo abordar esa reforma y en qué orden abordar la reforma. A mí me parece que era una discusión básica, pero bueno, mira, doctor. Hay área, Pedro, por ejemplo, para ese tipo de logro,
Hay áreas, por ejemplo, que tú debes definir, decir, mire, esta área no vamos a politizarla. Un ejemplo, por ejemplo, como el esfuerzo que dice Abinader, vamos a independizar el Ministerio Público. Bueno, ese tipo de cosas. Hay que tomar iniciativas. Mire, de todas maneras, nosotros, como dijimos al principio del programa, nosotros no somos expertos en esos 10 temas de reforma, o la 12, la 14, la que sea. No somos expertos en todos esos temas. Nosotros no tenemos que ser expertos en temas de salud, de transporte, de seguridad, de reforma a la administración pública específicamente, de medio ambiente, etcétera. Todas esas reformas. Y nosotros sí podemos prometerle a nuestro público que cuando vayamos a abordar algún tema de esto, vinculado a esos temas de reforma, en lo cual necesitemos algún experto que nos acompañe, pues evidentemente lo hacemos para poder abordar con cierto nivel de profundidad. Sobre todo de áreas muy sensibles que la gente va a necesita escuchar de una voz independiente. Autorizada, que tiene conocimiento y experiencia como para poder manejar, yo digo, la ingeniería al detalle de esa reforma. Ese es de los temas que vamos a ahondar, uno de los varios temas. Varios temas, porque cada tema se convierte en un tema manejado a profundidad y que la gente sepa exactamente las implicaciones, los alcances, los costos que puede tener eso, la transformación en la cultura dominicana que esas reformas pudieran estar considerando. Y entonces nosotros, en ese sentido, mire que dijimos al principio, bueno, nosotros sí podemos empezar a abordar de todas esas reformas la propuesta de la reforma educativa, porque de alguna forma usted y yo hemos estado participando en esta parte de estos procesos y de alguna forma hemos estudiado el fenómeno educativo, y eso yo siento que lo podemos tocar con cierta profundidad, con ciertas particularidades, aunque en un momento determinado también lo podamos compartir con otros enfoques, con otros especialistas que también abordan esa temática. Pero queríamos iniciar con ese tema de la reforma. Doctor Mir, vámonos al tema de la reforma educativa. Porque la gente habla aquí de la reforma educativa y yo he oído muchas cosas con relación al tema de la reforma educativa, pero a mí me preocupa también igual. Posiblemente cada reforma vamos a tener que poner de acuerdo el enfoque que le vamos a dar, perdón, no al conjunto de reformas generales, sino a cada reforma en particular. ¿Cómo lo vamos a abordar? Y la primera pregunta que nosotros debiéramos hacernos es preguntarnos cuál es el sistema educativo que nosotros necesitamos y debemos darnos. Esa sería como la primera pregunta que debiéramos hacernos. O sea, ¿qué tipo de sistema educativo? Cuando hablo de sistema educativo, me refiero al sistema educativo en términos globales. No estoy me refiriendo a un subsistema particular, ni al técnico profesional, ni al superior, ni al preuniversitario, ni a la educación informal, que también hay que incluir en ese sentido, sino cuál es el enfoque que nosotros debemos darle y cuál es el sistema educativo que República Dominicana necesita. Y por ahí me parece que debiera iniciarse ese proceso. Y si uno lo analiza, dice, mire, ¿por dónde nosotros debiéramos iniciar la discusión de la reforma educativa? Claro, yo digo, la primera pregunta es, ¿cuál es el sistema educativo que necesitamos? Y posiblemente lo primero que nosotros debemos iniciar es con un proceso de diagnóstico de la educación dominicana a nivel global, a nivel integral, o sea, el diagnóstico, para saber dónde están nuestras capacidades, nuestras brechas, nuestra ventaja, incluso comparativa y competitiva respecto al sistema educativo dominicano, para poder empezar a definir los lineamientos y el enfoque del modelo educativo que debemos darnos como República Dominicana. Y mucho más ahora, con una sociedad interconectada, intercomunicada, y en todos los órdenes, el orden económico, el orden político, el orden sociocultural. Es decir, nosotros no podemos pensar en sociedades aisladas. Y entonces, la reflexión de ese diagnóstico es empezar diciendo cuáles son las capacidades que como país tenemos en materia educativa, pero también cuáles son nuestras brechas. Yeah. ¿Sí? Vista en el contexto interno, pero en comparación con el contexto internacional, porque el sistema educativo nuestro nosotros no lo podemos manejar al margen de lo que está pasando en las transformaciones y los diferentes modelos educativos que en el mundo global, en América, en Asia, en Europa, se está manifestando. Entonces, pero yo digo que el primer punto es hacer un gran diagnóstico y podemos discutir en el próximo segmento cuáles serían los elementos que ese diagnóstico debiera estar considerando. Así que nos vamos a una siguiente pausa y continuamos más adelante.
Construyeron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa. Pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Transporte RAS, especializados en documentos, valijas y bultos. Presidido por Reinaldo Sánchez, presidente. Estamos ubicados en la calle Benigno Filomeno Rojas, número 307, Residencial Universitario, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-689-7925. También en la calle Salvador Cucurullo, número 100, Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-582-2549. Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Continuamos con su espacio Pensamiento Global. Como ustedes saben, nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 a 12 del mediodía. Y nos pueden seguir por todas las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Asimismo, Pensamiento Global TV. Doctor, le voy a dar la palabra ahora mismo aquí, pero vamos a decir lo siguiente a la gente. Nosotros vamos a empezar a abordar el tema. Dijimos que íbamos a tratar los temas a profundidad. ¿De acuerdo? Ese fue el tema, el compromiso que hemos hecho con nuestros amigos. Y vamos a iniciar con el tema educativo. Sabemos, ya nos queda prácticamente esta última sesión del programa y no vamos a poder abordarlo. Y cuando yo digo a profundidad, es ver todas las particularidades y ver la ingeniería, el detalle, lo que implica una reforma del sistema educativo dominicano. Y yo digo que el primer tema, este proceso empieza haciendo un gran diagnóstico del modelo educativo dominicano. Doctor. Bueno, miren, hay muchos términos, medio palabras que ya lucen como medio, hasta a veces medio vesca, pero es la realidad. Por ejemplo, calidad, la palabra calidad, educación de calidad, son términos que se han acuñado constantemente. Miren, señores, yo veo para mí es fundamentalísimo el que, pero habla de un sistema, ¿no? Yo creo que hay una falencia grande, profunda, en el sistema educativo dominicano. Teniendo nosotros tantos modelos, o sea, nosotros tenemos muy buenos modelos fuera del país, y no me refiero a modelos ideológicos, para que no piensen que estoy pensando solamente en Cuba, ni en Costa Rica solamente, ni tampoco, hay muchísimos modelos que nosotros precisamente, ¿por qué nosotros no pensamos en un modelo pedagógico que nos oriente a nosotros, que nos conduzca a nosotros? Evidentemente, para eso hay que hacer un diagnóstico profundo, pero evidentemente nosotros tenemos que tener claro qué es lo que estamos buscando en ese diagnóstico. Porque si nosotros seguimos descubriendo muchos asuntos y muchos problemas en el sistema educativo dominicano, pero no tenemos el propósito y la decisión de echar para adelante con cosas muy concretas, como es, por ejemplo, eso. O sea, ¿qué es lo que qué nos modela a nosotros? Cuando usted va al aula, por ejemplo, como docente, ¿cuál es la orientación que usted tiene con esos niños que usted tiene ahí, con esos 20 niños o 15 niños que usted tiene ahí? O sea, ¿hacia dónde es que vamos nosotros? O sea, el sistema educativo, ¿a dónde te orienta? Bueno, la gente entra a un aula
y el A, B, C, D, y ya, se acabó la historia. Entonces, hay una serie de figuras que debemos nosotros descifrar en el sistema educativo dominicano. Y lo primero que tenemos que ver nosotros es nuestros propios estudiantes, la parte socioeconómica de nuestros estudiantes, la parte psicológica de nuestros estudiantes, el problema de los medios de comunicación y el impacto que produce en nuestros estudiantes, en esos estudiantes. Y cómo un estudiante de Gualey o un estudiante de Piantini, o sea, cómo reaccionan ante una verdad que usted le diga. O sea, hay que ir modelando y viendo qué es lo que tenemos nosotros aquí. Porque la gente se piensa que los niños que nosotros tenemos ahí en una iglesia o en una escuela de la iglesia X, de un colegio católico, eso es los modelos, ¿no, señores? Vayámonos a unos barrios marginados donde la gente no solamente que tienen que comer, sino que viven peleando todos los días, ven los papás que viven desgarrándose todos los días. Eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, primero eso. Segundo, docentes. Yo le estaba haciendo el cuento a la gente que recuerdo que en el 2000, yo recuerdo que se hizo docente y nombraron a muchos profesores. Muchos profesores nombraron, no existía el concurso en esa época, por lo tanto el concurso es un aporte importante dentro de este proceso. ¿Y a quiénes mandaban a las aulas? Simplemente a los políticos, de la gente que estaba en el partido. Y ya, se acabó la historia. O sea, evidentemente tenemos que confesar que el sistema educativo dominicano, el área pública sobre todo, se politizó demasiado. Y no se politizó, no, se arrabalizó demasiado. Y que evidentemente tenemos una gran tarea de desarrabalizarlo. Y lo digo públicamente y lo he dicho donde quiera. Y otro detalle que nosotros tenemos que pensar seriamente. Oye, enfoquémonos en los centros educativos nosotros. Si no nos enfocamos en los centros educativos, que tienen de todo. Bueno, por ejemplo, un centro educativo que yo visité recientemente, le faltaba el sanitario. Imagínese usted, un centro educativo que le falta un sanitario y a veces tienen el sanitario y pobre del que va ahí porque sale enfermo del mal olor. Muchas veces pasa eso. Como también hay otros centros educativos que se cuidan muy bien, que los profesores son muy buenos, la directora es muy buena o el director, y oye, me tienen eso bien cuidadito. Y no son religiosos, o no son de los empresarios, de los dueños, cuyo dueño es un empresario, o sea, privado. Son centros cuidados por gente con dignidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que el capital humano que va a trabajar en el sector público, el capital humano que trabaja en el sistema educativo, tenemos también nosotros que responsabilizar, educarlo. Yo no sé, yo no tolero, por ejemplo, ver un conserje o una persona que abre la puerta o un policía escolar que sea una persona que maltrata a los demás. No, señor. Entonces hay que educarlo desde la cabeza hasta los pies y desde los pies hasta la cabeza. Yo creo, y este tema, por supuesto, se lo estamos prometiendo, que vamos a continuar en otro momento. Yo creo que nosotros tenemos el gran reto de nosotros ahora, es montar un sistema educativo en República Dominicana ajustado a nuestras necesidades. Y si queremos ese país, que el presidente con mucha frecuencia menciona, ese país que con tanta potencialidad, somos el 66 país desde el punto de vista del Producto Interno Bruto en el mundo, 66 somos nosotros, O sea, nosotros somos un país que tiene una producción bastante significativa. Entonces, si queremos de verdad mejorar, hay que comenzar con la educación. Bien, mire, entonces, doctor, usted se da cuenta, como usted acaba de señalar, es imposible abordar. Nosotros recién empezamos a analizar el tema, reciente, y posiblemente si lo ponemos en porcentaje, no vamos a llegar ni al 0.5% de todo lo que tenemos que analizar sobre el sistema educativo dominicano. Pero yo diría, mire, si no fuéramos a abordar este tema, yo diría, hay dos grandes dimensiones. Vamos a hablar una dimensión que es la parte como del core business de la educación, que es la parte de la calidad de la educación y la calidad de los aprendizajes. Ese es como claro, cuando uno habla de la pertinencia de la calidad educativa en el contexto nacional, el contexto internacional, alrededor de todo eso hay una serie de factores que van a incidir. Y la otra gran dimensión para mí es el tema de la gobernanza del sistema. Mire que estamos hablando
de los factores que están determinando la pertinencia de la calidad educativa dominicana y que son las que determinan la calidad de los aprendizajes y traducamos después calidad de los aprendizajes como la capacidad para que los muchachos que pasan por un proceso de educación preuniversitaria, técnico, profesional o superior posteriormente se inserten de manera productiva y exitosa al mundo del trabajo y que sea, yo digo así, en la otra dimensión, que sea ciudadano decente. Esas son las dos dimensiones fundamentales de la calidad educativa. Claro, el otro tema es la gobernanza del sistema educativo dominicano. Y entonces, en un próximo programa, nosotros vamos a empezar a abordar, dijimos que el primer punto es diagnosticar el sistema. Y claro, cuando uno se mete a diagnosticar el sistema, por la primera pregunta, para que usted vea que la reforma educativa es transversal a la demás reforma, porque usted sabe cuál es la primera pregunta que debiéramos nosotros hacernos. Pero si vamos a definir un modelo educativo dominicano, lo primero que tenemos que saber es cuál es el modelo de país que nosotros queremos y necesitamos. Claro, porque el modelo educativo va a ser soporte al modelo de desarrollo económico, político, social y cultural que nosotros queremos darnos. Se monta en ese enfoque del modelo de país. Claro. Entonces, vamos a empezar analizando punto por punto, porque para que la gente sepa, vamos a tocar de forma lógica todo lo que había que hacer para la reforma del sistema educativo dominicano. Y hablo del sistema educativo dominicano. Y eso lo vamos a ver, si no en el próximo programa, porque posiblemente traigamos algún invitado para trabajar otro tema a profundidad, pero es una agenda que nosotros no la vamos a soltar, que vamos a tocar con cierto nivel de detalle. Así es. Y es un compromiso. Y yo quisiera terminar, Pedro, con esta frase de Mandela, de Nelson Mandela. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Señores, amigos, hasta nos la vemos próxima. en un próximo programa.